Buen día, GeoEscuchas. Hoy nos sumergiremos en un misterio dorado que ha capturado la atención de los analistas económicos. Vamos a hablar del oro ruso, que durante años hemos sido testigos de un fenómeno intrigante, una cantidad récord de oro que salió de Rusia en su entonces, con un destino principal. Sí, estamos hablando de Londres. La pregunta ¿es esto simplemente una estrategia para obtener superbeneficios y condiciones de mercados favorables o hay algo más profundo? ¿Podría la élite rusa haber estado preparando un aeródromo de respaldo para sí misma en la capital británica? Para desentrañar este enigma, vamos a recurrir a un análisis de Sargrad de febrero de 2021. Ojo, que traigo esto porque hemos recibido una noticia bomba, pero quiero crear el contexto histórico para que podamos entender con mayor claridad por qué hemos llegado hasta dónde hemos llegado. Valga la redundancia. Y este artículo es del columnista Yuri Pronko y el director de economía en su entonces, Valentín Katasonov. ¿Ok? Bueno, el flujo incesante de oro a Londres fueron cifras que asombraron en su entonces. En el 2020, las exportaciones de oro desde Rusia alcanzaron niveles récord. En un total, se exportaron 320 toneladas de oro valoradas en 18.500 millones de dólares. La mayor parte con este destino hacia Londres. Esto representa un aumento de más de 3 veces en comparación con el 2019. Para que se hagan una idea de la magnitud, en septiembre de 2020 se exportaron casi 55 toneladas de lingotes de oro de Rusia. Esto es el triple de lo exportado en agosto de 2020 y 5 veces más que en septiembre de 2018. Así que pongámoslo en perspectiva. En 2018, 10 toneladas exportadas de Rusia al Reino Unido. En 2019, 113.5 toneladas y en el 2020, 320 toneladas en total. Esto es un crecimiento de 32 veces en solo 2 años en el flujo hacia Londres. Y ahora hablemos del Banco Central, se une a la fiebre de oro. Incluso el propio Banco Central de Rusia se unió a esta tendencia por primera vez desde 2007. En el tercer trimestre de 2020 vendió más de 1 tonelada de oro de sus reservas de oro y divisas. El oro representa algo menos del 23% de las reservas totales, siendo el resto inversiones de moneda extranjeras, bonos gubernamentales y deuda corporativa. Y ahora pasemos a la sorprendente iniciativa del Ministerio de Finanzas y su cambio de postura. Curiosamente, mientras cientos de toneladas de oro eran exportadas de Rusia en vuelos especiales a Londres, el Ministerio de Finanzas propuso cambiar la estructura de las inversiones del Fondo Nacional de Bienestar, el NWF. Actualmente, las principales inversiones son el dólar estadounidense, euros y libras esterlinas. Pero el equipo de ministro Anton Siluanov propuso transferir parte de los fondos a lingotes de oro. Esta iniciativa, que se desprende de un borrador de enmiendas del Código Presupuestario de Rusia, busca garantizar la seguridad de los fondos del NWF. Un punto notable, que escuchas, un punto notable que es solo un año antes, en 2019, el propio Siluanov había expresado que las inversiones en metal amarillo tenían serias desventajas, argumentando que los activos respaldados por metales preciosos son menos líquidos y que los lingotes de oro son difíciles de vender rápidamente si el Estado necesita divisas con urgencia. La pregunta de Yuri Pronko a Katasonov es clave. ¿Por qué este camino de postura? A lo que Katasonov cree que el cambio de opinión de Siluanov está relacionado con la introducción de nuevas sanciones antirrusas. Tanto él como los funcionarios en el gobierno y el Banco Central comprenden que no se ha hecho lo suficiente en los últimos años para reducir la dependencia de Rusia y su economía de los shocks externos. Les recalco que estamos hablando de 2020-2021, ¿verdad? La trampa de la estabilidad macroeconómica y la ausencia de un mercado interno de oro.
Katasonov explica que todos los cuentos sobre la macroestabilidad y la reducción de la dependencia del rublo, del petróleo, terminarán con una otra ola de volatilidad en los mercados globales. Entonces se nos dice que devaluar el rublo es la única manera de reactivar la economía y aumentar la competitividad. Para el experto, esto siempre beneficia a los de arriba a expensas de la gente común. El punto crucial es que los lingotes de oro físico almacenados en Rusia no pueden ser incautados. Ojo, no pueden ser incautados. Esto no ocurre con las divisas que el equipo de Elvira Nabiulina, jefa del Banco Central, mantiene en depósitos de bancos extranjeros o en valores extranjeros como bonos del gobierno de Estados Unidos o la Unión Europea. Un detalle que, como veremos en el segundo artículo, se volverá amargamente real. ¿Ok? Así que, ¿profit o refugio seguro? La trampa del impuesto al oro. La pregunta de Pronko a Katasonov es directa. ¿Es el oro que se exporta un simple negocio lucrativo o la creación de un refugio seguro para la élite? Katasonov responde, creo que es un juego de toma y daca. En otras palabras, las autoridades monetarias de la Federación Rusa continúan apoyando a las divisas extranjeras, incluyendo el dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina británica, el yen y el yuan chino. Esta situación no es nueva. El experto señala que desde el 1 de abril de 2020, el Banco de Rusia dejó de comprar oro ruso. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas continúa apoyando las divisas extranjeras, manteniendo un impuesto al valor añadido, el IVA, a las transacciones que involucran oro de inversión. Y aquí está el truco, geoescuchas. En Rusia prácticamente no existe un mercado interno del oro para los ciudadanos. Si lo hubiera, los dólares que la gente guarda bajo el colchón entre 40,000 y 80,000 millones de dólares en efectivo, según Katasonov, se convertirían inmediatamente en oro. Además, hay cantidades comparables o incluso mayores de divisas en cuentas bancarias rusas que también se convertirían en oro si se aboliera el IVA. ¿Ok? El Consejo Mundial del Oro ha declarado que el IVA sobre el oro de inversión en Rusia es más alto con un 20%. Para preferencia en China, el IVA se eliminó por completo en los años 2000, lo que provocó un rápido aumento en la producción de metales preciosos, impulsando por la demanda individual. China se convirtió en el principal productor de oro del mundo con hasta 500 toneladas de año y por supuesto la hacienda china también se benefició ya que los mineros de oro comenzaron a pagar impuestos. La resistencia de Sulanov y el futuro del oro ruso. ¿Qué dice el Ministerio de Finanzas, Antonio Sulanov? No podemos cancelar el IVA porque la tesorería perderá depósitos, pero Katasonov replica que las compras de oro de inversión en Rusia han sido mínimas, 1 o 2 toneladas anuales, lo que significa que el IVA que recibe la tesorería es una miseria. Si hubiera un mercado interno de oro, Rusia podría tener un nivel de producción comparable al de China, 400, 500 toneladas de metal amarillo al año, frente a las 300 toneladas actuales, más unas 50, 60 de metal secundario. Katasonov no ve fuerzas reales que puedan impulsar un cambio en la política de oro en corto plazo, a pesar de las declaraciones de Sulanov sobre añadir oro al Fondo Nacional de Bienestar. Lo compara con la discusión que hubo hace 20 años sobre incluir oro en el Fondo de Estabilización, el predecesor de la NWF, que fue rechazada. Cree que la transformación de estas declaraciones en decisiones reales no sucederá durante el mandato de Sulanov. Es un ultraje completo, dice Katasonov, que el Banco Central de Rusia no compre oro, mientras que países como Turquía, con una producción modesta de 28 toneladas anuales, compran un promedio de 150 toneladas y China, produciendo 500 toneladas, importa anualmente nunca menos de 1,000 toneladas de oro que consumen en el mercado interno y se usa para reponer reservas no oficiales. Así, mis
estimados y queridos escuchas, lo que este artículo nos revela es una aparente contradicción. Mientras las élites exportaban oro a Londres, dentro de Rusia se mantenían políticas que impedían la creación de un mercado interno de oro, de un mercado interno de oro robusto. Esta situación, marcada por la dependencia de las divisas extranjeras y la vulnerabilidad de las sanciones, nos prepara el terreno para entender el giro radical que veremos a continuación. Y aquí viene la onda gigantesca, la bomba. Y esto sí es algo gigantesco, mi gente. El oro ruso se libera de Londres. Sí. Si el artículo anterior nos mostró el río de oro ruso que fluía hacia Londres, lo que les tengo preparado ahora, los que tengo en mi mano ahora, nos habla de un cambio de paradigma monumental. Este es un artículo de Laura Aboli que grita en mayúsculas: es algo gigantesco, el oro ruso se libera de Londres. Ajá. La independencia del oro ruso, un tiro directo al corazón del sistema occidental. La noticia es contundente. Rusia está a punto de lanzar su propia plataforma de comercio de oro. ¿Se dan cuenta el gran cambio que ha habido de 2021 para el día de hoy? Sí, completamente independiente de la Bolsa de Valores de Londres y la LBMA de Londres Bullion Market Association. En la práctica, esto significa desvincular el precio del oro ruso del cartel financiero occidental. Este movimiento es descrito como un tiro directo al corazón del orden financiero global. El artículo nos recuerda que Londres no solo es una ciudad, es, según la autora, el epicentro de un imperio de control de siglos de antigüedad. La City Londres Corporation, una mía cuadrada privada inmune a la ley del Reino Unido, dirigida por una cabala de financieros no elegidos, banqueros e instituciones globalistas. Se menciona la dinastía bancaria de Rothschild y sus sucesores como quienes han manipulado las palancas de poder durante más de 300 años, utilizando el oro, el crédito y la guerra como herramientas de subyugación. Y hablemos del más allá de lo económico, una declaración simbólica y estratégica. Lo que Rusia está haciendo no es simplemente una medida económica. Es, según el artículo, un acto simbólico y estratégico. Es una declaración de que el juego está cambiando, que la era de fijar el precio de la riqueza mundial a través de los mercados occidentales manipulados ha terminado, que los viejos dioses, los que convertían la deuda en dominio, ya no tienen la última palabra. Sí, las potenciales consecuencias de esta ruptura, si esta nueva bolsa de oro tiene éxito, ojo, si tiene éxito, el artículo sugiere que podría exponer el fraude de oro de papel, que según una teoría sostiene a Londres y Wall Street. Esto se refiere a la idea que hay más oro en contratos y derivados de lo que existe físicamente. ¿Ok? Impulsar un cambio hacia el comercio basado en oro físico entre las naciones orientales. Esto alinearía a Rusia con la creciente tendencia de los países BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, de desdolarizarse y buscar alternativas al sistema financiero dominado por Occidente. Y por supuesto que socavar el complejo financiero del petrodólar y su ilusión de valor. Si el oro recupera su papel central como respaldo de divisas, la demanda del dólar para el comercio de petróleo podría disminuir. Y despojar a la ciudad de Londres, al London City, de una de sus herramientas de control más profundas. Esto, según esta autora, no solo es un movimiento de Rusia, sino una fractura en la arquitectura del poder globalista. Y advierte, cuando el oro se libere, otras naciones seguirán su ejemplo. Así que el lanzamiento de la Bolsa de San Petersburgo, el SPIMEX, SPIMEX,
El segundo artículo de Russia's Pivot to Asia confirma que Rusia, el segundo mayor productor de oro del mundo, planea lanzar el comercio de oro en la Bolsa de San Petersburgo para finales de este año. El objetivo principal es asegurar la formación de indicadores representativos de un precio de mercado competitivo que sean independientes de los puntos de referencia de precios establecidos por la LSE, con la que la SPMEX competirá directamente. El director general de el SPMEX, Igor Chernyshев, afirmó: el gobierno ruso ha estado creando un sistema nacional de indicadores de precios para grupos claves de productos básicos, incluidos los metales preciosos. En el mercado del oro, nuestro objetivo es garantizar la formación de indicadores de precios nacionales que sean independientes de los puntos de referencia internacionales, basándose en un equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado ruso. Y la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora Rusia toma esta decisión? Así que, un vínculo con el artículo anterior, con el que empezamos hoy. Y aquí es donde conectamos estos dos artículos y entendemos el porqué de este giro radical. Y empecemos por la vulnerabilidad a las sanciones y activos congelados. En el primer artículo que leímos, aunque escrito en el 2021, ya señalaba la preocupación del ministro Silvanov por la seguridad de los fondos rusos y la vulnerabilidad de las divisas y bonos almacenados en el extranjero frente a posibles nuevas sanciones. Esta previsión se convirtió en una cruda realidad con las sanciones masivas impuestas a Rusia tras el conflicto en Ucrania en el 2022. Miles de millones de dólares en reservas rusas fueron congeladas y arrestadas en bancos occidentales. La frase del primer artículo sobre el oro físico dice: no puede ser incautado, adquiere un significado profético. ¿Ok? La necesidad de desdolarización y desvinculación del sistema occidental. En el segundo artículo lo deja muy claro. Rusia busca liberarse de la actual dependencia de los precios de oro en la Bolsa de Valores de Londres. Las sanciones han demostrado a Rusia que depender del sistema financiero occidental es un riesgo estratégico. Así que el pivot to Asia de Rusia y su participación en los BRICS y la OCS son parte de un esfuerzo más amplio de desdolarización y creación de un orden económico multipolar. Al tener su propia plataforma, Rusia puede fijar sus propios precios y comerciar con sus socios sin la interferencia de Londres o Nueva York. Restricciones a la exportación de oro ruso. Tras el 2022, el G7, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón impusieron prohibiciones a las importaciones de oro ruso, de nueva extracción o refinado. Esto cerró a Rusia el acceso a los mercados formales internacionales dominados por Londres, que era su principal comprador. Si no pueden exportar a Londres, necesitan un nuevo mercado y un nuevo mecanismo de precios. ¿Ok? Así que el fomento del mercado interno y vínculos con nuevos socios. El doctor Katasonov ya lamentaba en el 2021 la ausencia de un mercado interno de oro vibrante en Rusia debido al alto IVA. La creación de esta nueva bolsa de San Petersburgo, que estará abierta a los países BRICS y sus comerciantes, no solo fomenta el comercio de oro físico, lingotes de 1 kilogramo y de 12 kilogramos, sino que también ofrece una alternativa a los mercados occidentales, que, como han notado otros bancos centrales, han demostrado su capacidad para congelar y vender activos que no les pertenecen. Esta es una clara referencia a las sanciones y el congelamiento de activos rusos. El oro activo de refugio y respaldo de divisas. Aquí ambos artículos destacan el oro como un refugio seguro. Después de ver cómo sus reservas en divisas fueron vulnerables, Rusia ha estado aumentando sus tenencias de rublo físico en su propio territorio. Esta medida también se alinea con la discusión de los BRICS sobre una posible moneda común respaldada por una canasta de productos básicos, incluido el oro.
El hecho de que el Banco Central Europeo haya comentado recientemente que el oro ha superado al euro como la segunda materia prima financiera más comercializada después del dólar estadounidense, solo subraya la creciente importancia global del metal amarillo. ¿Verdad? Lo que estamos presenciando es la culminación de años de preocupación rusa por su dependencia del sistema financiero occidental, exacerbada drásticamente por las sanciones masivas. Rusia ha estado moviendo sus piezas en el tablero económico global, buscando la desvinculación y la autonomía financiera. Al crear su propia plataforma de comercio de oro, Rusia no solo busca optimizar sus ganancias y asegurar sus activos, sino que también lanza un desafío directo a la hegemonía financiera de Londres. Y por extensión, el dólar estadounidense abriendo una nueva era en el comercio global de oro. Así que el oro ruso, de los ríos a Londres, a la independencia geopolítica. Aquí, mi gente, es donde vamos a desentrañar esta historia fascinante que ilustra como pocas la transformación del orden geopolítico y financiero global. La saga del oro ruso. Durante años vimos un flujo masivo de oro desde Rusia hacia Londres, un movimiento que generaba muchas preguntas, pero de repente la situación ha dado un giro radical. ¿Qué ha pasado? Y lo más importante, ¿por qué? En la primera etapa, la fiebre de oro hacia Londres, de 2018 a 2020. Recordemos el panorama que nos presentaba el artículo de Salgrad. Entre 2018 y 2020, las exportaciones de oro de Rusia alcanzaron cifras récords. No solo en 2020, sino enviaron 320 toneladas de oro, valoradas en 18.500 millones de dólares, principalmente a la capital británica. Esto representó un aumento de 32 veces en solo 2 años en el volumen de oro que llegaba a Londres. Incluso el Banco Central de Rusia se sumó a esta tendencia vendiendo más toneladas de oro de su reserva por primera vez desde 2007. La explicación oficial era simple: aprovechar las condiciones favorables del mercado global para el oro. Sin embargo, ya en aquel entonces surgían preguntas incómodas. El ministro de Defensa ruso en su entonces, Anton Silvanov, propuso sorprendentemente incorporar oro al Fondo Nacional de Bienestar, a pesar de haber criticado previamente su baja liquidez. El economista Valentín Katasonov sugería que este cambio se debía a la creciente preocupación por las sanciones antirrusas y la necesidad de reducir la dependencia de las divisas extranjeras, especialmente aquellas que, a diferencia del oro físico, pues podrían ser incautadas. Un punto crucial que Katasonov señala era la ausencia de un mercado interno de oro vibrante en Rusia, debido al exorbitante impuesto del IVA del 20% sobre el oro de inversión. Esto significaba que mientras el oro salía del país, la población rusa no tenía incentivos para invertir en él como refugio o activo. Era un sistema que, según Katasonov, beneficiaba a los de arriba y dejaba al pueblo expuesto a la devaluación del rublo y la inflación. Así que, la gran ruptura. El oro ruso se libera del 2022 en adelante. Luego vino el punto de inflexión. Vimos que en el segundo artículo que nos llega desde Laura Aboli, grita a los cuatro vientos: es algo gigantesco, el oro ruso se libera de Londres. La noticia es clave, es que Rusia está a punto de lanzar su propia plataforma de comercio de oro en la bolsa de San Petersburgo, el SPIMEX, buscando una independencia total de la Bolsa de Valores de Londres y el London Bullion Market Association, ¿verdad? Esto es un golpe directo al corazón del orden financiero occidental, que durante siglos ha centralizado la fijación de precios y el comercio de metales preciosos. Para Rusia, no solo es un movimiento económico, es una declaración simbólica y estratégica. La era de fijar el precio de la riqueza mundial a través de los mercados occidentales manipulados ha terminado. Este nuevo sistema busca exponer el presunto fraude del oro de papel en Occidente, impulsar el comercio del oro físico entre las naciones orientales, alineándose con la
visión de un mundo multipolar, socavar el complejo financiero del petrodólar y su hegemonía, quitarle a la City de Londres una de sus herramientas de control más profundas. Y como les digo, ¿por qué ahora? La imperiosa necesidad de autonomía geopolítica y financiera. Y la pregunta es fundamental. ¿Por qué este giro radical ahora? La respuesta se encuentra en las intersecciones de las preocupaciones preexistentes con los eventos geopolíticos de los últimos años. Y la número uno sería la lección amarga de las sanciones de 2022. El congelamiento de activos. Tras el conflicto entre Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea y el G7 congelaron aproximadamente 300.000 millones de euros en activos del Banco Central de Rusia, en su mayoría ubicados en Occidente, principalmente en Euroclear. Como ya advertía Katasonov, en el 2021, el oro físico en Rusia era inmune, pero las divisas y bonos en el extranjero no lo eran. Esta acción demostró a Rusia la vulnerabilidad crítica de sus reservas financieras depositadas o invertidas en el sistema occidental. Prohibición de importaciones de oro. Poco después, el G7 y la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Japón impusieron prohibiciones a la importación de oro ruso, de nueva extracción. Esto de facto cerró a Rusia el acceso a los mercados formales de Londres, su principal destino de exportación de oro. Si no pueden vender a Occidente, pues necesitan una alternativa. Y número 2, impulso a la desdolarización y la multipolaridad. Rusia ya estaba en camino de desdolarización antes de 2022, reduciendo la proporción de dólares en sus reservas y aumentando los de yuanes y oro. Las sanciones aceleraron drásticamente esta política. La creación de una bolsa de oro es un pilar fundamental en la estrategia de Rusia para construir un orden financiero multipolar, menos dependiente del dólar y de las instituciones occidentales. Es una señal clara para los países de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y ahora Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, de que existen alternativas viables al sistema actual. Y número 3, fomento del mercado interno y vínculos con socios no occidentales. La nueva bolsa de San Petersburgo permitirá el comercio de oro físico y estará abierta a los países BRICS y sus comerciantes. Esto no solo facilita la venta de oro ruso, que ya no puede ir a Londres, sino que también crea un mercado para sus socios que buscan diversificar sus reservas y reducir su dependencia del dólar. Un dato adicional relevante es que en marzo de 2022 el Banco Central de Rusia anunció que volvería a comprar oro a los bancos comerciales a un precio fijo de 5.000 rublos por gramo, algo que dejó de hacer en el 2020, como se mencionaba en el primer artículo. Esta medida busca incentivar la producción nacional de oro y su acumulación interna. Rusia se convirtió así en el mayor comprador de su propio oro minero en el mundo. No hay que olvidar que Rusia es el país número 2 minero a nivel mundial. El oro como respaldo de divisas y activo estratégico. Este es número 4. La discusión sobre una posible moneda común de BRICS, respaldada por una canasta de productos básicos, incluido el oro, refuerza la idea de que Rusia ve el oro no solo como una mercancía, sino como un pilar para un nuevo sistema monetario internacional. El hecho de que el Banco Central Europeo haya notado que el oro ha superado al euro como la segunda materia prima financiera más comercializada después del dólar, valida la creciente importancia del metal amarillo en un contexto de incertidumbre global y desconfianza en las divisas fiduciarias, ¿verdad? Así que, mis queridos geoescuchas, la transición del oro ruso de ser una corriente que alimentaba los mercados de Londres a establecer su propia plataforma independiente es un mensaje inequívoco. Ya no se trata solo de maximizar ganancias, sino de garantizar la soberanía financiera y geopolítica. En un mundo donde las sanciones se han convertido en una poderosa arma económica, Rusia, junto a sus aliados,
está sentando las bases para un sistema financiero paralelo donde el oro físico y la confianza mutua entre naciones, no a la hegemonía de un solo poder, dicten las reglas de juego. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el futuro del dólar, para la estabilidad del euro y para el equilibrio de poder global? Ese es el gran debate que se abre ante nosotros. Y para mí, en mi opinión, esperemos todos que eso funcione bien para Rusia y para el mundo multipolar, pero no hay que olvidar que Rusia también padece de problemas internos muy graves, graves niveles de corrupción en todos los niveles. Y solo esperemos de que este sistema no se vaya a ver corrompido y que vaya a ser una campaña de total destrucción para la propia Rusia y el mundo multipolar. Esperemos, pues, de que Rusia vaya a tomar las medidas necesarias para que la corrupción no ataque esta base en San Petersburgo. Así pues, mi gente, que aquí les dejo el reporte del oro ruso. Esto sí es una bomba noticiera geoeconómica, geopolítica económica, ya que esto sí es un gran cambio en el establishment occidental. Sin olvidar, sin pasar por alto, de que ahora China ya no está comprando deuda americana, así pues que todo se inclina a que el sistema occidental se va a ver muy afectado. Bueno, gracias por haber estado conmigo. No se olviden de darle me gusta a este canal, darle me gusta al video. Suscríbanse si son nuevos por acá. Y bueno, y como siempre les digo, mis queridos todos, sean justos, estén juntos, busquen por la verdad. Hasta la próxima.